Portar un arma para defender a la familia, al patrimonio o impedir una agresión en la vía pública parece una opción real ante la incompetencia de las autoridades. La legítima defensa se convierte en un tema que hoy vamos a tratar a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Defendernos o seguir a merced de la delincuencia. Disparo o me disparan, mato o me matan. A esos extremos nos ha llevado el defendernos de quienes hoy alimentan los secuestros, las violaciones, el hurto o las golpizas. Estamos frente a una legítima defensa que solo ha despertado debates estériles. Y hoy nos acompaña para hablar a fondo y le doy la bienvenida, por supuesto, al maestro Berardo Moreno Cruz. Berardo, qué gusto. Gracias, muy buenas noches. Carlos, mucho gusto, muy buenas noches. Ana Caterina Suárez. Hola, mucho siempre gusto. Activa, combativa, muy de debate. No hay de otra. Eso, muy bien. Ricardo Peralta, qué gusto. Muchas gracias. Maestro también, catedrático Encantado. universitario. Qué bueno que están con nosotros. Tenemos la presentación fuerte de entrada del programa de una situación pues, que nos pone a todos en alerta. El saber cómo defendernos, a qué horas y en dónde. Veamos esto. Entonces comenzó el forcejeo porque intentó enterrarme el cuchillo con el que me había amenazado. Tapé la punta del cuchillo con mis manos y comenzamos a forcejear. El tipo comenzó a quererme quitar el cuchillo y me zafó el mango. Me empezó a decir que me iba a matar, que ya me iba a morir, que me lo había ganado y que de todos modos ya me había violado. En el forcejeo que estábamos haciendo, porque él me decía que entonces iba a sacar su otra navaja, que me iba a matar, que se lo diera, yo sentí que el cuchillo se enterró. Qué fuerte. Antes hablábamos, Ana Catiri, hablábamos de carteristas, de bolseadores. Hoy estamos hablando de que nos apuñalan, nos secuestran. ¿Hasta dónde podemos llegar en una legítima defensa? Hasta el grado en que pongas a salvo tu vida y tu integridad física. No hay límite. Las limitaciones de la legislación en cuanto a la proporcionalidad de los medios empleados no justifica el temor fundado de un ataque real, actual e inminente. Pareciera muy complejo para todos poder entender el tema o el contexto en que se puede aplicar la legítima defensa, pero es en cualquier caso en que nos sintamos en riesgo. La ley nos pone limitaciones para decir, bueno, no puede ser un elemento mayor al del agresor, pero en ese momento, y más hablando de un tema de género, que es muy importante exponer la diferencia física en cuestión de fuerza, en cuestión de proporciones de estatura, se tiene que recurrir a lo que sea por salvarnos. No hay de otra. Tenemos que entender también que hoy en día, en este caso de esta chiquita Leslie, cuando relata que un grupo de gente pasó y vio que había policías y nadie la auxilió, hoy en día creo que y perdón por lo que voy a decir, pero ante un Estado fallido, no podemos limitar nuestro actuar para salvar nuestras vidas. ¿Estamos deshumanizados? Creo que hay tanta impunidad que poner en riesgo nuestra vida por la del de al lado cuesta mucho trabajo tomar esa decisión, porque al llegar frente a las autoridades lo menos que vamos a recibir es contención, verdad y justicia. Y creo que al igual que Itzel, que Lesbi, que Yakiri o que muchas mujeres que se han dispuesto a lo que sea por salvar su vida, eso es un tema de alabarse, de aplaudir. No el quitarle la vida a alguien, no el lastimar a alguien, sino salvar tu propia vida frente a un Estado que no te protege. Pero tienes que llegar a la agresión y quizá arrebatarle la vida a otra persona para salvar la tuya. Mira, el tema de la legítima defensa es un punto medular para la concepción del salvar mi vida. Yo no sé si te voy a matar o no. Yo no sé cuáles van a ser las consecuencias de mí al repeler una agresión. Lo que sé es que necesito protegerme ante tu ataque. Porque muchas de las víctimas no saben que van a matar a su agresor. Solo saben que tienen que velar por su vida y su integridad física.
no contemplan un tema de asesinato, de homicidio, de una lesión grave o no grave. Solamente es repeler. ¿Ante qué agresión? Ante una real, actual e inminente. El que Fíjate necesito. que no estoy tan seguro porque he escuchado en varias ocasiones a padres de familia decir, si a mi hija la van a violar, yo mato. Esa es venganza. No es Hay una una reacción. diferencia, la diferencia entre la reacción posterior a un ataque o una reacción en legítima defensa es que la reacción que está teniendo la víctima debe de ser en el momento de ser agredida. Es que, fíjate, empleé el término futuro. Si la van a violar, lo mato. No dije si la violaron, lo mato. Es decir, si la violaron, lo mato si es venganza. Pero si la van a violar, soy capaz de ¿Cómo sabes matar. que la van a violar? ¿Y cómo En sé la que no? legítima defensa también opera para nuestros compañeros o incluso los bienes del ciudadano de al lado. Nosotros podemos ejercer la legítima defensa en nombre propio o en nombre del ciudadano de al lado. Así sea un extraño. Así sea un extraño. Pero a ver, No importa. es que cuando te enfrentas a un delincuente, Berardo, no sabes qué va a hacer. ¿Tú crees que esta familia que tuvo un incidente gravísimo en la carretera de Puebla, donde aparentemente los iban a asaltar, acabaron violando a la mamá, a la hija y asesinando matando al al bebé? bebé. ¿Tú crees que estamos predispuestos a decir, es que no me van a violar, es que no me van a asesinar? O sea, tenemos que reaccionar. ¿Hasta dónde? Parece que estamos, y estoy frente a un hombre de leyes, Everardo, un precandidato a la presidencia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Somos ya una sociedad salvaje que en lugar de estar felicitándonos por aplicar la ley, por acabar con la corrupción y la impunidad, estamos hablando de quién mata primero, quién me dispara primero. Es muy grave lo que tú dices, pero sí tal pareciera que se está ante la expectativa de voy a recibir primero la agresión o la voy a evitar. Se supone, y la ley lo establece tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal del Distrito Federal, las causas de exclusión del delito. Y dentro de esas causas de exclusión del delito está la legítima defensa. ¿Qué es exclusión del delito? Que no hay delito. El delito, para que exista un delito, se necesitan reunir determinados elementos. El primer elemento es la conducta, la acción o la omisión. El segundo elemento es la tipicidad, que la conducta se amolde a lo que la ley determina. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otra persona. Comete el delito de robo el que se apodera de un bien sin la autorización de la persona que puede dar ese permiso de acuerdo a la ley. La legítima defensa es una causa de justificación, es una razón por la que el delito no va a existir. La ley lo determina. No hay delito cuando se obra en defensa, como decía muy bien Katiria, en defensa de la vida, de la integridad física, del patrimonio, no necesariamente de un familiar, no necesariamente de un pariente, de un conocido, no, de un extraño. No lo creo que sucediera aquí en la Ciudad de México, pero suponiendo sin conceder que aquí en la Ciudad de México nosotros viéramos que a una persona le están asaltando, y si vamos en su defensa, estamos actuando en legítima defensa, porque la legítima defensa es el preservar, el evitar que se pueda cometer un delito. Y voy a relatar una anécdota que obviamente no voy a decir el nombre, pero de una persona, hasta qué punto cuando tú decías algo muy grave, amigo, muy triste, de que llegamos a un estado salvaje en donde se tiene que estar obrando así. Una persona que vive por las lomas de Chapultepec, llegó un día su hija llorando porque la acababan de asaltar y le habían quitado su reloj. Entonces este señor se puso un buen reloj en el pulso, se puso una pistola abajo del muslo ya cargada, con el cartucho cortado, salió, dio varias vueltas por donde había sido asaltada su hija, y cuando se le acercó este fulano a exigirle el reloj, dijo, sí, cómo no, sacó la pistola y lo mató. ¿Eso se vale? Es obviamente que es un homicidio. Es un homicidio porque en este momento, bueno, pues no estaba defendiendo, no había proporcionalidad. Y también un punto importante que refiere el maestro es que tú no lo hayas provocado. Que esa agresión que llega a ti sin saber, no lo hayas provocado. Si yo te estoy provocando y tú me agredes, yo no puedo defenderme en legítima defensa. Pero si yo estoy en santa paz o este señor fuera
por la calle con su reloj y lo atacan, tiene todo el derecho a defender su bien, porque en el ejemplo que decías de la carretera, ellos no saben hasta qué grado van a atentar contra su vida y su seguridad. En este caso el señor lo sabía que iba a ser asaltado y planeó una reacción, pero por eso tiene que ser actual, real, inminente y que no sea provocado, para que pueda ser considerado como excluyente de responsabilidad. Y también hay que poner en claro una cosa, que no se confunda la legítima defensa, Carlos, maestro querido, Ana, con hacer justicia por su propia mano. Así es. Que la Constitución lo prohíbe. Sí. Es un tema que incluso ha creado fenómenos que no son nuevos en nuestro país, en el mundo, que tiene que ver, por ejemplo, con el linchamiento. Claro. El linchamiento es un homicidio colectivo, pero no solamente estamos hablando de un linchamiento como literalmente lo conocemos, también hay linchamientos desde el punto de vista mediático, ahora en redes sociales, para ciertos temas que también son una forma de defensa y de autodefensa que no necesariamente se trata de una legítima defensa. Es un tema muy amplio y muy profundo. A ver, Ricardo, el otro día tuve la oportunidad de circular por la salida de Xochimilco hacia Huastepec y me llamó la atención que en una pared había una manta colgada que decía: cuídate, ratero, te agarramos, te linchamos. No estamos jugando. Eso que tú ¿Es viste, legítima defensa o no? Mira, eso que tú ves Ay, es un que llega tema, venganza. es un tema de frustración, porque tenemos un serio problema, ya lo decían aquí, un serio problema de impunidad. Entonces, ante la frustración social, la gente está tomando la justicia en sus manos, los medios de comunicación están empezando a judicializar las sentencias no institucionales sin ningún tipo de base legal o jurídica, incluso a veces sin conocimiento de los hechos. Se está juzgando en los medios, se está juzgando en las redes sociales, y eso tiene que ver con un tema de impunidad, como lo hemos dicho no solamente en esta mesa, lo dice el país entero. Entonces, hay que tener clara que la legítima defensa es cuando hay un riesgo inminente, una agresión real, no fantasiosa, así lo dice la propia ley, la doctrina española, la doctrina alemana, así lo menciona, que hay una agresión, incluso no solamente, como bien dicho, dice el maestro Everardo Moreno, no solamente para ti, sino para una persona ajena. ¿Quién se va a atrever ahora en nuestro país a defender a alguien que no conoce? Pongo un ejemplo, una persona que va en una bicicleta de manera errónea, está a punto de caer en una mesa donde hay cerámicas que son de tu propiedad. Antes de que caiga y va directamente a esas cerámicas, si tú lo mueves para que caiga del otro lado, esa persona se lesiona, pero estabas cuidando no solamente tu integridad, sino tu patrimonio. Esas vasijas son tuyas y el hombre se lesionó. ¿Es legítima defensa? Sí, es legítima defensa. Claro. Porque no solamente es para defender tu persona, sino tu patrimonio. Él se lesionó, pero tú evitaste un daño a tu patrimonio. O un También hecho puede ser mucho más aplicable. grave, Carlos. Sí. ¿Qué pasa cuando la Policía Federal llega a desbancar una barricada que está obstruyendo una carretera? Y entonces tiene 15 minutos para desarticularla. Después de esos 15 minutos, la Policía Federal entra, ataca, transgrede y violenta. ¿Qué sucede cuando la sociedad civil, en apoyo a las personas que estaban ejerciendo un derecho de libre expresión o de lo que tú quieras y mandes, llegan a auxiliar a los compañeros abatidos, a los caídos, y también son agredidos? Y en legítima defensa se defienden del ejercicio de un deber que también es excluyente de responsabilidad, o tienen que ser pasivos y ser sometidos por voluntad frente a una autoridad que se está excediendo del ejercicio de un deber. A ver, vamos a una pausa. Eso está muy bueno. interesante porque Sí. yo he visto en estas manifestaciones a las que te refieres, Ana, Sí. he visto a los policías que tienen orden de no actuar, Sí. van desarmados y los reciben con cuetones lanzados desde Sí. tubos de PVC. Hay Les policías- fracturan las piernas a los Así es. policías. ¿Quién tiene la razón? Vamos a una es un pausa, exceso, es porque un también exceso. decía Es un exceso en el Everardo, ejercicio del deber. entre otras cosas, O en la legítima el defensa. defender a alguien en la vía pública porque está siendo agredido. Sí. Generalmente no en las ciudades, en zonas rurales. Hemos visto que un hombre está golpeando a su mujer, sale alguien a defenderlo y acaba golpeado el defensor, porque resulta que son usos y costumbres y tú no te metas, es mi vieja. Así es. Así es. Y a lo Volvemos, mejor sí. se merecía los golpes. No lo sé. No me digan eso, por caridad. Vamos a una pausa, regresamos. Ya, enciéndalo. Bueno, la gran pregunta es, ¿cómo responder ante un atentado?
Hablabas, Ricardo, de los medios de comunicación, los responsables de emitir mensajes. Ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos qué hacer porque, por un lado, nos invitan a la despistolización voluntaria, sin sanciones, sin investigación, sin castigos. Vas y entregas el arma que tengas. Y por otro lado te dicen que te defendas a como dé lugar. Y yo decía, ¿con piedras o cómo? Exacto. ¿Con qué? El delincuente se anda armado. Sí. Tú ya no, porque así lo decidiste. Y esto se generó, esta gran polémica, por un legislador que se llama Jorge Luis Preciado, que nos invita a traer armas. Ah, sí. Veamos esto. Si al día de hoy todas las líneas de autobuses hicieran lo que hacen los aviones, poner una persona armada dentro del avión, una con arma letal y una con arma no letal, las pusieran arriba de un camión y anunciaran al país que a partir de hoy va a ir una persona de incógnito en cada camión armada, yo les aseguro que ningún delincuente se atrevería a subirse ni a un camión ni a un microbús a asaltar a las personas. ¿Qué argumento, no, Ana? A ver, perdón, Ricardo. Yo en este tema considero que violencia genera violencia, definitivamente. Sí. Si no tenemos un marco jurídico que existe además, las personas pueden andar armadas en todo nuestro país y solicitan su portación de armas, es un derecho que la propia Constitución también establece. Sin embargo, generalizar el uso de la fuerza, el uso de armas para todos los ciudadanos, promocionar la aportación de las armas, nos va a convertir no solamente en lo que estamos viendo en otros países como Estados Unidos, donde es una cultura incluso estar armado. Yo creo que en nuestro país el tener pretextos legaloides o legislativos, aprovechando la gran frustración social por la falta de legalidad, de cultura de la legalidad y de cultura de la denuncia y la acción del Estado para protegernos, son los que han motivado este tipo de Tú estás en iniciativas. contra de que nos armemos. Estoy en contra de que el Estado no ejerza la función de seguridad pública a la Exacto. cual tiene obligación. Bueno, pero si así Exacto. estamos, tenemos que encontrar un camino. ¿Cuál es el camino? Y si este camino fuera, por ejemplo, el ejemplo planteado ahorita, pues yo no confiaría en que esta persona que deviene de las autoridades y del gobierno sea quien esté armada, porque seguramente también va a asaltar a los compañeros. Lo que sucede es que creo que va más de fondo, más a conciencia de las autoridades. Como decía, existe un marco normativo, existen leyes que nos protegen. El tema es que quien las tienen que impartir, que ejecutar o que hacer válidas para los ciudadanos, no les interesa. ¿Y qué sucede? Pues si no me cuidas tú, me cuido yo. Pero un tema de necesidad, realmente un estado de necesidad. Pues estamos hablando de ausencia de autoridad, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de impunidad, estamos hablando de las tres. Así De es. todas. ¿De qué estamos hablando? Y falta violencia. Bueno, pues Es sí, el agregado, ¿no? Es el detonante. la legítima defensa, precisamente, que existe desde hace muchos años en nuestro derecho, desde el Código de 1931, ahí está, es una necesidad y es el reconocimiento al derecho que tenemos de defendernos. Ese derecho no está limitado ni debe de estar limitado. Efectivamente, ahora el hecho de la violencia, de la impunidad, como bien se dice, provoca que la legítima defensa sea contemplada con mayor cuidado. En lo personal tampoco creo que armarnos todos sea la solución. Nos convertiríamos en un Estado con una violencia generalizada. Lo que necesitamos es un Estado, yo no diría fallido, yo diría un Estado que ejerciera plenamente sus derechos, que reconociera que la autoridad es la única que puede legítimamente ejercer la violencia. Contemplamos cómo se puede cerrar una calle o un periférico 30 personas y llegan a hablar con ellos. A Sí, ver, estamos llegaron- viendo unas imágenes. ¿Qué haces en ese caso? En ¿Qué ese haces caso, cuando llega un fulano con una pistola así y está dispuesto a matarte? No va a preguntar. pues ¿cómo responder? Matándolo, si expone a los medios. ¿Y qué haces cuando una persona, escuchas que están invadiendo tu patrimonio, tu casa, sabes que hay alguien adentro de tu casa, pero no sabes si viene armado o no? No importa. Tú Tú debes sacas de la hacer- pistola y disparas. Carlos, Ya yo creo violentó que tu el común seguridad. denominador Sí. es que siempre tienes que defender tu vida, Así es. de tus allegados y, como decía el maestro, si tienes la oportunidad y el valor, defender a otro más. Así es. Es decir, defender un derecho frente a un acto antijurídico.
también estás ejerciendo un acto antijurídico, pero es eximiente de responsabilidad. Es decir, Es permitido. al momento de que tú lesionas o matas a otra persona defendiendo tu propia vida o de tus cercanos o incluso de alguien que no conozcas, es eximiente de responsabilidad. Así Pero es. ¿cómo sabes que te van a agredir? Mira, les voy a platicar un caso de unos amigos personales. Un día se despiertan a medianoche y junto a ellos parado en la cama un cuate sangrando. Y les dicen, no los voy a lastimar, no quiero nada, no vengo a robar, no vengo a nada, quiero escapar. Venía huyendo por la parte de atrás, me salté la barda, entré a tu casa, vi que no tenía llave la puerta de la cocina y estoy pidiendo que me abras el frente para poder escapar. ¿Qué haces ahí? ¿Sacas la pistola abajo de la almohada y le disparas? Pues abrirle la puerta y que se vaya. Así, ¿y cómo le crees que te va a hacer Bueno, eso? ¿Cómo es crees que que está dentro no, de tu casa es porque que- está pidiendo ayuda? Sí, amigo, pero... Ya invadió tu sí, tu ya propiedad. invadió, correcto. Y la legítima defensa se justifica por el solo hecho de ver que alguien va a penetrar al domicilio. Así es, Lo un allanamiento. establece la ley. Pero en estos casos, ya son situaciones muy particulares en donde pues debe de obrar si ve que no va armado, si ve que lo está Exacto. diciendo. Pero Bueno, no lo ves, Everardo. Porque también Pues hay un prende la estado de lámpara necesidad para ver, para no el lo que ves, entra. no hay luz, está un sujeto Por eso sangrando prendió dentro la de tu lámpara. casa. Es un ejemplo muy interesante. Si me permite Sí. prender la lámpara, ¿viene usted armado? Ah, entonces puede salir. No, puedes hacer eso, No hombre. estoy pidiendo que lo inviten a cenar, ni que le digan si quiere pasar a recostarse al lado de su esposa. No, hombre, tampoco, De bueno, ninguna manera. Lo que yo estoy diciendo es que simplemente debe de operar la psicología de la persona, amigo. Son hechos lo que menos opera, Everardo. casuísticos. Yo entiendo. Atentan Ante una contra tu vida situación- en la vía pública y lo que ¿Perdón? menos opera es el sentido común. Yo creo la que si una lógica, persona ¿no? allana tu domicilio, Sí. bajo las circunstancias que sean, el hecho de allanar un domicilio, hay por ahí un acuerdo de la Ya pone en Procuraduría riesgo que la- simplemente por allanar un domicilio con la intención que Que tenga sea. ir a platicar, robar o matar, no lo Sí. sabemos. Comer. Al momento que Sí. allana un domicilio, es una forma de eximiente, de responsabilidad, la acción que tú realices en contra de esa persona. Así es. Obviamente, si se trata de algo planificado, donde no hay una agresión es entrar a casa de alguien sin su Ya hay consentimiento. violencia. Ya hay una violencia. Pero si armas un escenario Sí. donde eventualmente voy a decir que allanó y no hubo una agresión y voy a decir que fue defensa propia, también hay una serie de mecanismos de periciales Exacto. que van a echar abajo una versión falsa. O que si fue, obviamente o se si fue convertirá con en un exceso, homicidio, ¿no? o Así si es. fue con exceso esa Pero si una legítima persona entra a defensa. tu domicilio, Sí. pues seguramente no es ¿Pero para qué es invitarlo a exceso? cenar. Así es, La ley lo exactamente. establece ¿Qué es cuando exceso? te defiendes de más, ¿no? El exceso en la legítima defensa es una atenuante, no una excluyente. La agresión es típica, es decir, sí configura una sanción para la legislación penal, sin embargo, la sanción es mucho menor que la que sería si no existiera la legítima defensa. A ver, exceso, puedo presuponer, Puede es ser. cuando vences al ratero, ya lo tiraste, está Y inconsciente pum, y le pum, sigues pum, pegando y pegando y exacto. pegando. Ese es Exacto. exceso. O Así tú es. traes una navaja y Podría una ser, bazooka, podría ¿no? ser. Y tú me amenazas con una navaja y yo saco acá una R. A veces es muy subjetivo y volvemos a caer en el riesgo de no ser juzgados con una visión justa frente a la autoridad. Porque hasta qué grado yo percibí que el riesgo en el que estaba mi vida cesó. Y así es como lo maneja la autoridad. Con lo cual volvemos al primer punto. ¿Cuál va a ser el criterio subjetivo y de conciencia de la autoridad para juzgar este tipo A ver, de me delitos? preocupa esto y en el siguiente bloque prometo tratarlo, es hasta dónde mi verdad vale frente a un delincuente sobreviviente y frente a un ministerio público que tienen que decidir si tú o yo, quién tiene la Exacto. razón. Bueno. Eso lo vamos a tratar ahorita. Pero, a ver, Berardo, me preocupa lo que estoy oyendo. Porque entonces, en la vía pública, que es la constante en este país, tú vas circulando, se te atraviesa un microbusero, se empiezan las mentadas de madre y el microbusero llama a otro y te pone una golpiza. ¿Qué vas a hacer? ¿A sacar la pistola y matar a todos? ¿O esperar que ellos te maten? ¿O cuál es la defensa legítima ahí? Tienes toda la razón. En ese caso, la legítima defensa sería privar de la vida a aquel que puede agredir y que puede agredir con ventaja. En ese caso, como tú lo has dicho, tendrá que ser el Ministerio Público el que juzgue los hechos, el que pondere la situación para resolver en ¿Y consecuencia. el país como está? ¿Vas a confiar en un ministerio público No. cuando Yo te sí. enfrentas y Perdón, te careas con un no, delincuente? Se capacitan, amigo. No, yo no bueno, creo. en Y la ese momento- conciencia, por ejemplo, y no quiero hacer o ser demasiado incisiva en el tema de género frente a ustedes porque no estamos hablando de eso, pero tiene que ver cuál es la fuerza que tiene una víctima frente a su victimario ante la autoridad. Si es mujer,
¿Cuál es la credibilidad? Se le cuestiona que si a esas horas, ¿por qué iba vestida así? ¿Por qué no se quedó en su casa? Pues es que debiste haber ido, te pudiste haber ido corriendo. ¿Por qué lo mataste? Pudiste haber huido. O sea, tú sí puedes defenderte, pero yo no. Y sí es muy relevante el tema, porque no solamente la revictimización para las personas que han ejercido esa legítima defensa es para las mujeres, también para los hombres, niños, ancianos, quien sea. Y volvemos al mismo punto. ¿Cuál es el criterio de la autoridad para reconocerte ese derecho para salvaguardar tu vida? A ver, nos estás invitando a varios programas con diferentes temas, ¿no? Sí. Porque hasta Sí. dónde fue realmente un asesinato por género, como ahora nosotros los periodistas decimos hasta dónde me mataron por periodista. Pues sí, Así hay, es. sí, Ay, pues sí soy hay. periodista, me mataron. No, señor. Hay muchas circunstancias y situaciones. Así es. Puede haber Pero sido sí un hay choque, otras ¿no? que Y era reúnen. periodista o era Sí. una mujer la que ve. O fue pasional, o fue por Exacto. crimen Pero sí organizado, hay o fue por ciertos corrupción, puntos o fue que por se muchas observan, cosas. porque, Claro. porque están estipulados, no los inventa alguien para tener una ventaja sobre otro. Ahí El periodista. entramos a otro terreno interesantísimo. Por ejemplo, se sabe por las propias estadísticas que entre los 21 y los 40 años las mujeres son más agredidas. Pues, obviamente porque son más jóvenes, porque son más atractivas para algunos atacantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, este tipo de discurso se ha utilizado de manera provechosa, de manera electoral. Es decir, cuando hay una alerta de género, a algún gobernante en turno no le conviene que haya una alerta de género en Y su no la estado. admiten. No lo admiten, que Un debe de haber una tache. alerta de género. Cuando se dispara la violencia, los homicidios en contra de periodistas, no lo admiten ciertos gobiernos tampoco. Cuando en la ley están las alertas de género, o ahora con la nueva legislación en favor de defensa de los periodistas, está en la legislación que es una alerta de género, patrocinar presupuestalmente con una serie de acciones en favor de los periodistas o en favor de ciertos grupos de género. Incluso hasta de homosexuales. ¿eh? De todo. Género Oye, no. es el género En general, desvalido, sí. el vulnerable, no Así que es. sea mujer. Es el género vulnerable en esta sociedad. Entonces creo que también se ha pervertido eso, porque por un lado grupos sociales que defienden a géneros, que defienden a ciertos grupos vulnerables, se han aprovechado de esta situación, de esta crisis que tenemos de debilidad institucional en nuestro país, que le hemos tenido desde hace muchas décadas. No es un tema del gobierno actual, ni local, ni federal, es un tema de la historia de nuestro país. Pero que se ha recrudecido más Así en los se ha últimos recrudecido, tiempos. es correcto. Claro, indudable. Y se ha O pervertido, evidenciado. Lamentablemente. porque el O mensaje, evidenciado. la discusión Visibilizar. se ha venido pervirtiendo con usos de carácter electoral, en mi opinión. Claro. Hay mucho de realidad, desafortunadamente la violencia está exacerbada. Sí. La violencia en la Ciudad de México, los asaltos que vemos a diario y que los vemos porque algunas personas tuvieron la suerte de ser grabadas en ese momento. ¿Cuántos estarán en la cifra negra? A ver, vamos a una pausa. Tocaste el tema, Ana, pero efectivamente, ¿cuánta violencia hay contra seres humanos que luego por ser mujer dicen fue feminicidio? No, hombre. Fue un Así es. asalto No, y fue un secuestro. hay ciertas ¿no? características. A ver, vamos a una pausa y regresamos para platicar en este asunto de quién vale, cuando hay una denuncia, de quién vale la palabra. ¿De Bien. la víctima, del victimario o del Ministerio De Público? quien aporte mejores pruebas. Uf. O de quien se arregle Sí, mejor. Vamos a con una la pausa, autoridad. regresamos. Sí. O quien se arregle O de mejor. quien se arregle mejor con la autoridad. El único no te voltea y te dice, oiga, ¿no tiene un pasante con el que usted se puede hablar? Usted es mujer. A ver, Oye, no, si pero escuchar es una usted lo que realidad. se está diciendo aquí en los cortes está muy interesante. Lo cierto, y lo decía yo al principio del programa, esto nos está confrontando. Nos Sí, está así radicalizando, es el blanco y el negro. Estoy a favor de armar, estoy a favor de no armar. Estoy a favor de disparar, estoy a favor de no disparar. Vean ustedes, por ejemplo, lo que opina uno de nuestros colegas, Eduardo Ruiz Sili, líder de opinión, en donde está a favor de armar a las familias y tiene réplica, vea usted. A mí me han asaltado 4 veces en mi coche, me han robado 3 relojes, me han robado 3 coches, me han robado 4 celulares, me han puesto la pistola en la cara y me he sentido bastante estúpido por no poder defenderme. Sí puedo asegurarles que si alguien se mete a mi casa con una pistola prohibida por la ley, voy a matar al que se metió. Porque prefiero llegar a comparecer ante una inútil procuraduría, ante un corrupto ministerio público que va a ordenarle a unos improvisados policías ministeriales investigar el delito. Prefiero responder por mi delito que llegar a quejarme de que mataron a alguien que está dentro de mi casa. Porque además yo no voy a esperar los 8 minutos que en Estados Unidos, porque en México tal vez nunca llegue la patrulla, porque el Estado ha fallado.
porque estamos en la total indefensión. Bueno, Eduardo siempre ha sido así muy determinante, muy drástico en sus comentarios y tuvo una réplica de Ernesto López Portillo del INCIDE. Pero a ver, es que volvemos a lo mismo. Yo escucho a Eduardo con mucho respeto y dice, es que yo no voy a permitir que me dispare con un arma que está prohibida. ¿Cómo sabes que está prohibida esa arma? Para empezar, le decía, a ver, ¿me dejas ver tu registro? Sí. No, pero ese ya da igual. Ese es el problema. No importa si tiene un arma permitida o no permitida, es un ataque real, actual e inminente y tengo derecho a reaccionar. ¿Cómo ha evolucionado el tema de la legítima defensa con relación a los derechos humanos? Ahora, yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas que dice Eduardo, no en todo. No debemos de ser tan negativos. ¿Por qué hablar del inepto Ministerio Público, del corrupto juez, del ineficaz policía? Puede haber gentes que tengan esas cualidades negativas. Y con otras profesiones también. Y con otras profesiones. Pero no satanicemos al Ministerio Público, no satanicemos Pero son a la mayoría. No, yo no diría ni la mayoría ni la minoría. Yo he sido no, servidor Anita, público no. y he trabajado en las Yo he sido procuradurías. Ministerio Público también. Y siendo Ministerio Público fui capacitado en la Procuraduría Local, he trabajado en la Policía Ministerial del Estado de México y créeme que no son la mayoría. No lo son. El servicio público Bueno. y en las áreas de Procuración y Administración de Justicia hemos tenido capacitación, pero también, como decía yo, en cualquier profesión, En cualquier profesión. hay negritos en el arroz. Ay, A ver, no, esto, no. pido Ahora. tiempo en este, es que esto es muy importante y siempre lo he dicho, y con todo respeto a dos maestros, dos catedráticos, dos universitarios que quiero y respeto, pero Muchas yo estoy de gracias. acuerdo con Ana. A ver, hay maestros buenos y hay maestros malos. Sí, y muy malos y muy Definitivo. buenos. Este Así país es. está reprobado en educación. Sí, completamente. Y no decir, es que este es bueno, este es malo. No. Estamos Sí, reprobados en sí, pero educación. tenemos uno ¿Cómo bueno, dice el En señor absoluto. secretario de Educación leer? Leer, es Leer. que no sabes leer. A Ahí ver, tiene. ¿Vas en a el ir? asunto, ¿Vas a ir o no? Vinites, oye, a ver, en el asunto de procuración de justicia, en el asunto de corrupción y en el asunto de violencia, en el asunto estamos reprobados. Sí, Punto. Y puede haber la ministerios claro. públicos bonitos, Sí, guapos, pero estamos peinados, reprobados. estamos Lo reprobado reprobados. te da la mayoría. que es Lo el reprobado problema. te Les voy a da la decir algo mayoría. todavía más grave. Lástima, pero así es. Así Lástima, es. pero Sí. así es. Y yo Tú coincido, circulas en la noche a las 2 en tu carro, te paras en un semáforo y llegas a una patrulla Me da pavor. Yo no me freno. y no vas Mira. a decir, es que hay policías buenos, hay policías... No, te da miedo. no. Es un- Vaya. Este me va a detener por algo. Carlos, es un tema de percepción porque tenemos un problema sistémico. Un problema sistémico, Y es decir, del generalizado. sistema que es generalizado y la percepción de todos nosotros, hayamos sido o no servidores públicos, seamos o no académicos, etcétera, lo sentimos todos. Ahora, ¿tu palabra vale como ciudadano? Definitivamente. Decirle, disparé, está muerto, este no se puede defender porque está muerto. Mira, Pero me iba a agredir, entró a mi casa. ¿Lo puedes hoy, comprobar? desafortunadamente, muchas de las investigaciones tienen que ver con actos de carácter mercantil. Así de claro y así de frío. Al momento de que inicia una investigación, si no hay la contundencia para acreditar lo que ocurrió, algunos abogados, algunas personas que son imputados de algún delito, inmediatamente van a la práctica cotidiana de décadas, que es la corrupción, es decir, un acto Pues lo mercantil que te digo. que convierte en un tema de carácter penal, un tema de investigación, en un tema de cómo podría resolver este tema de la manera fácil. Y esto nos lleva a otros problemas más grandes, que es la cadena, la red de corrupción que existe en las instituciones de justicia de nuestro país, hay que decirlo así de claro. Existe tan fácil incluso con una base también del nuevo sistema de justicia penal. Ahora, tú decías que una ese es cosa un como tema también que servidor yo creo público. que es importante que hablemos, Carlos, perdón. No, jerárquicamente, tú podías, no tú, sino cualquier servidor público que tenga a su cargo elementos de base, como policías de investigación o ministerios públicos de base, el turno, y estás viendo que están transgrediendo los derechos humanos de una víctima, que están rompiendo el Estado de Derecho de una persona, de un ciudadano, Claro. ¿por qué no remueves, restituyes, restableces y sigues adelante? ¿Por qué tienes que justificar armando toda Mira, una serie de probanzas para no aceptar que tu inferior jerárquico cometió un error gravísimo? Mira, precisamente Porque todo se en eso maneja en que estás hablando. pantallas. ¿Cuál es la gran percepción que tiene la ciudadanía hoy? Que el nuevo sistema de justicia penal no funciona. Yo estoy totalmente en contra de acreditar Pues no eso. tiene nada que Al ver contrario, yo creo que es un muy buen sistema, Sí, yo que también. es perfectible. Claro. Sí, yo también Y- creo lo mismo. Sí. Que la percepción de la gente en cuanto a la aplicación de este nuevo sistema es por qué está saliendo la gente tan fácil de la cárcel. No es que esté saliendo más fácil, sino que la nueva legislación sacó del catálogo de delitos graves, ahora prisión preventiva, una serie de delitos que antes
precisamente por el principio de inocencia que no existía en nuestro país. Así es. Antes se quedaban en la cárcel y luego tendrían que acreditar su inocencia. Sí, Ahora eres pero inocente. pero una cosa. Pero ojo, yo también aquí estoy con una diversidad, A ver, una forma eso de diversa que eres- de pensar. sí, Porque Ricardo, eso de si que una eres persona te inocente- asalta, como en el Sí, ejemplo no. que hemos hablado aquí, si una persona te asalta y tú no vienes armado, con un arma de fuego, te quita el celular, te quita el vehículo y es detenido y era primo delincuente, ese señor se va a la calle. No necesariamente. Si Anita, Ministerio Público, usted es la Ministerio Público, él es el Híjole. juez. Y Así ya nos llevamos. él es el Exacto, digo, ya híjole, no eres ¿qué le conductor, hice, ya maestro? no eres ¿Qué le conductor, eres hice? el juez de control. Venga. Eres el juez de control. El Ministerio Público dice, este sujeto asaltó, es cierto, es primo delincuente, pero asaltó con mano armada, asaltó y es un Violencia. tipo que es peligroso para la comunidad y yo, Ministerio Público, dice Anita, Solicito. le pido a usted, juez de control, como medida cautelar, la prisión preventiva. Así es. Va a operar la prisión preventiva, aunque sea un ¿Y sabe delito no qué? grave. No se puede porque no hay elementos. No, amigo, perdóname. Es que ¿No el nos salen Ministerio con Público- esa? Bueno, es que ¿Es ustedes dónde está el quieren... señor Duarte, el de Veracruz? Pero estamos No hay hablando de elementos. ¿Dónde está el señor Aguirre de que Guerrero? aquí No hay tenemos otro tema, elementos. que No se también tenemos el constituyeron tema las pruebas. del final del derecho penal, que es el tema de la readaptación social. Es lo que te ¿Cuál iba a decir. redactación Nuestro social? sistema existe. penitenciario existe. Es que todo está Por mal. Por favor, que ahora ya no es readaptación, acuérdense que ahora es reinserción, Reinserción social. La No, reinserción es una verdadera social. burla. Yo- Es una o sea, burla. el hablar de Por favor. reinserción social en nuestro país No, hombre, por es hablar favor. desde una fantasía. No, El no, en otro día serio. llevé Yo quiero ver a quién un- se reinserta para que Nadie. finalmente pueda estar de nueva cuenta en sociedad. Desafortunadamente. Un nadie. adolescente que no Es puede triste, ser pero es la realidad. sentenciado. Es la realidad. Se le condena a terapias psicológicas para que se restablezca su psique y pueda continuar en esta sociedad. ¿Y qué creen? No hay personal capacitado, no hay un lugar en donde se puedan llevar a cabo las terapias. Entonces, ¿qué vas a hacer con este adolescente? Claro. Porque no solo estamos hablando Pero de como mayores decía de Carlos, edad. ¿qué pensar, No por hay ejemplo, de recursos. Duarte? Un hombre que tiene una sonrisa como si No, fuera un cínica. héroe. No, Ya no. desde Francia la esposa está pidiendo el divorcio para proteger a los hijos. No. A ver, mira, consistentemente hacemos comparativos, y qué bueno con los grandotes y no con los chiquitos, comparativo con Estados Unidos. ¿Por qué funcionan allá las cosas? Porque ya se llama rules of the law, aquí se llama Estado de Derecho. Allá lo peor que puedes hacer a la autoridad es mentirle, lo peor. Sí. No importa lo que hayas Cierto. hecho, lo mientes. Perjurio. Bueno, pero hay una gran diferencia, Ricardo, que acabas de mencionar. Allá todo ciudadano, haya pasado lo que haya pasado, es inocente Así y el es. Estado tiene que probar que eres culpable. Así En nuestro sí. país todos somos culpables No, y tú ya no. tienes que defenderte para decir que eres inocente. Cambió eso ya, amigo. y No, precisamente señor. tenemos el Tú principio en la de vía presunción de pública te detiene un inocencia. policía y No, eres no ha sospechoso cambiado. de todo. Tienes Y que si- demostrar y si- que eres inocente. Y si te pones al tiro con el policía, te clavan Faltas a la ahí. autoridad, faltas a la y moral, eso, faltas- si le abres la puerta, a lo mejor ya te sembró algo para justificar su legal cuota. detención. O una flagrancia. Ni siquiera tienen conocimiento en qué contexto debe darse una flagrancia. Pero llegando con el detenido, porque sigue existiendo la flagrancia, llegando con el detenido, arman todo para Anita, justificarla. usted es joven. Usted Gracias, es joven. sí. No vea, no, eso no es de gracias o no gracias. Bueno. Es nada más de la, Bueno, de o la no, fecha. claro, horas no, me queda calendario. más tiempo. de la, Exacto, de me la queda fecha en más que tiempo nació, aquí. pero no vea las cosas tan negativas. Anita, Soy por favor. realista, maestro. No es nada más realista. Lo está viendo en una forma muy negativa. Pero lo Sí, vivo. Tenemos muchos defectos, tenemos muchas cosas que superar, pero no todo está podrido. Sí, No, todo. no todo. Además quiero decir, Pero Queda el una panorama luz de que tiene- esperanza. otra parte Sí, muy Lo importante sé, por eso ejerzo que, la que- profesión. que se tiene Yo que también. se tiene que hacer de manera permanente es la capacitación. Todo nuevo Sí, la sistema capacidad, sí, por Y supuesto. terapia para requiere los servidores una capacitación públicos. permanente, porque efectivamente hay algunos policías, algunos servidores públicos que en cuanto llega un asunto no tienen ni idea qué es Ni lo idea que de lo tienen que que hacer. así es. Bueno, no vayamos con Han servidores pasado públicos, otro. hay abogados que no saben qué Sí. hacer con el nuevo sistema de justicia Así penal. es. Y todo nuevo sistema, toda nueva innovación Así de es. carácter legislativo siempre va a causar un problema porque va a tener siempre los dos polos. Alguien que no esté de acuerdo, por ejemplo, ahora tenemos los ataques al Sistema Nacional Anticorrupción, Sí. cuando ha sido una de las cosas que la sociedad ¿Cuál civil ha sistema? llevado Si ni a los avanza, no hay No. fiscal, ¿cuál sistema? Sí, no se ha nombrado al fiscal. Y Es sin lo primero embargo, que se debe atacar y los Sí. legisladores están ¿Y a quién preocupados vamos por a los elegir? delfinarios. completamente Pues no sé. de A acuerdo. ver, vamos a hacer una pausa. Berardo, no todo está podrido, pero estamos llegando al límite de Sí. discutir públicamente si te mato o me matas. Sí. Entonces sí está podrido. A ver, dos asuntos que nos confrontan.
Hay casas que se dedican a seguridad privada. Ponen alarmas, si violentan tu propiedad, suena la alarma, va a la central, pero resulta que el ladrón sí está dentro, pero el policía no puede entrar porque no trae orden de juez. Mientras te violan, te secuestran, te matan, lo que pueda, el policía se queda en la puerta porque no puede entrar. No, en estos casos sí se puede Sí, entrar. con No, a el ver, auxilio. La ley lo Sí, permite. es que, Yo conozco los casos donde suena la alarma en la casa y la patrulla se queda en la puerta porque no Pero puede entrar. insisto, es un tema de policía capacitación y de no conocimiento. sabe. No sabe qué está sabe, pasando Es un tema de no sabe qué capacitación. hacer. Bueno, Bueno. incluso no solamente ese ejemplo, Pero- cuando los policías son agredidos en una manifestación, en el ejercicio propio de su facultad, que nosotros que hemos sido servidores públicos, que tenemos familiares dentro de las procuradurías, dentro de la propia policía, dentro del grupo castrense, que es hoy, ¿por qué no actuaron? O incluso aquellos que los denostan cuando están haciendo una actividad vamos a una- importantísima para Pero nuestro se país. exceden, Sí. se exceden En constantemente. algunos casos, así como civiles Te se puedo exceden, enumerar también. hoy 180, pero registrados, de una intervención de la Policía Federal en Nochistlán, en Oaxaca, Hoy y se tenemos, acredita Ana, hoy fehacientemente tenemos los homicidios de policías esos policías federales. completamente parapléjicos, con quemaduras de tercer grado, Claro. que han repelido agresiones por parte de civiles, de los anarquistas, nadie los etcétera, defiende, etcétera. ni derechos Y ahí humanos. están en su casa Bueno, con una imagínate. miseria que les están pagando por No, no tener, les no dan tener un ni- seguro ni de gastos A ver, uniformes, médicos. vamos ni a una pausa zapatos les para dan. entrar al último No bloque. les dan nada. Se las va a poner todavía más difícil y se las dejo para pensarle en el corte. Pero estamos pensando en que entra un ratero a la casa, nos defendemos y le disparamos. Pero cuando enciendes la luz, ves que es un niño de 12 años que viene armado y dispuesto a matarte. ¿Qué hacemos? Esto es a fondo, volvemos. ¿Qué te pasó, compañero? Se ve usted mucho más A ver, joven. portación de armas para Muchas defensa. ¿Quién es tan radical como usted? A ver, el juez Sí. está hablando, Sí, pone soy orden en radical, la soy sala. realista. Maestro Berardo, ¿Vale? No soy radical, soy realista. estamos al aire. A sus órdenes. El juez dice que pongamos orden en la sala. Sí, señor juez. A ver, vamos Su a señoría. conclusiones, si es que puede haber conclusiones, porque esto amerita un segundo encuentro, Perfecto. pero además con otro tema que es muy grave, me parece muy grave, que es la preliberación, por el asunto que quieras, Ricardo, que están haciendo de 4,000 reos. Hoy en la mañana, en la estación de radio, en mi noticiario, daba a conocer lo que acaban de encontrar en un cateo en el penal de Acapulco. No, terrible. ¿Qué tal? Sí, terrible. Televisiones, computadoras, armas, droga, celulares, lo que te puedas imaginar. A esos los están dejando libres. No estoy hablando del de Acapulco, estoy hablando de la Ciudad de México. Y está comprobado que la mayor parte de los asaltos, secuestros y asesinatos se dan por reincidentes. Así es. Sí, claro. Y los Totalmente. estamos dejando libres. Porque no saben qué hacer. Porque Entonces, no se reinsertan en la Así es. sociedad. a ver, maestro, conclusiones, si es que puede haber conclusiones para Con este mucho primer gusto. programa. No es cierto que vayan a preliberarse a 4,000 personas. No es cierto. Es una afirmación que se ha estado manejando, pero es totalmente falsa. Y electorera. Totalmente. Y lo explico. Pues ya el señor Monreal, Y lo el explico. delegado de la No, Cuauhtémoc, no. dice que él ayuda a los planes para Bueno, la liberación. lo pueden decir muchas personas. Yo digo lo que dice la ley. Y la ley establece que las personas que no tienen prisión oficiosa son las que cometieron tales y cuales delitos. Muchas de esas personas que no deberían de estar presas por prisión oficiosa están privadas de su libertad durante su proceso. Para que obtengan su libertad, tendrá que su defensor o ellos pedirle al juez su libertad. El Ministerio Público, ya le dimos su nombramiento a usted, Gracias. tendrá que decirle Híjole, ya me al dio juez la de torre. control que convocó a la audiencia, no procede la libertad por estas razones. Usted, le hablo de usted porque ya es el juez, Hombre, gracias. usted, juez de control, en serio, tendrá que decidir. No necesariamente va a decidir la libertad, puede decidir que siga dentro. Y si usted decidiera, señor juez, la libertad, el Ministerio Público podría apelar. Entonces, no es cierto que van a salir 4,000 personas. No sé para qué están espantando Bueno, a la gente. lo cierto es que los reincidentes son quienes están asaltando, son los que Sí, por procuran supuesto, mafias. Sí. porque no ha habido reinserción social. Anita, porque ¿qué van a conclusiones. hacer? Si es que hay conclusión. Conclusiones, no solamente por este programa, porque ya nos invitaste a otro. Ah, es. Pero por este, yo creo que al igual que la legítima defensa o cualquier otro derecho en este país, se exige, no se mendiga. Y lo que yo les puedo decir a los ciudadanos es que si ya tenemos tantos ejemplos de inoperancia, de que no podemos confiar en la autoridad,
hagamos nosotros nuestro papel de estar informados, cuáles son nuestros derechos y cuáles son las vías para exigírselos, porque ellos no lo van a hacer por sí solos, porque Oye, no les gusta. Yo tengo mi libreta de apuntes, pero tú tienes algo muy Yo importante. tengo mi libro. A ver, en legítima defensa. Bueno, hay que revisarlo, hay que leerlo. Se los pido, por favor. ¿No? Es ¿Cómo un se llama caso el libro? real, en legítima defensa. Es un caso real, es el caso de una chica que se defiende en legítima defensa y es acusado por homicidio calificado. Y fue un proceso muy, muy desgastante Muy y mediático. asqueroso. Gracias a los medios podemos darle a entender a la gente también que tiene el derecho a defenderse. Y resulta en una victoria pírrica y pues a medias Ya nos tintas. platicarás. Ya de- les Ricardo, tenemos platicaré. un minuto. Sí. Un minuto, venga. Yo creo que no se exigen los derechos. Sí. Se ejercen los derechos. Vivimos en Y un se país aplica la de ley. se aplica la ley. No se puede exigir, porque es algo que tenemos inalienable. La Constitución nos los da. Simplemente se hace. No se debe de exigir a ninguna Que los autoridad el respetes. cumplimiento. Simplemente se ejercen los derechos. Y es también una gran responsabilidad de toda la ciudadanía fortalecer las instituciones, porque las instituciones no son del Estado, son de los ciudadanos. No hay dinero público, es dinero de los ciudadanos. Exacto. Entonces, ¿quiénes somos los responsables de fortalecer a nuestras instituciones en nuestro país? Nosotros. A ver, con un monosílabo. Me queda como conclusión general de este programa que me puedo defender contra quien sea, como sea, en el Sí. momento que sea. Monosílabo, ¿sí o Sí. no? Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Queda el desafío para encontrarnos nuevamente? Cuando Encantado, usted lo diga. claro que sí. Encantada. Primero me despido de las damas. Soy el juez, ni modo. Claro. Anita, Muchas qué gusto. gracias, gracias por el Nos espacio. volvemos a encontrar. Por supuesto que sí. Everardo, Con el mayor qué gusto. debates contigo. Bueno, Eres muy eres un generoso. provocador. Ricardo, qué gusto. como Encantado. siempre. Muchísimas gracias. Encantado Muchas de estar gracias. aquí. Gracias. Y gracias a usted por participar. Es un tema muy interesante que a usted y a mí nos conviene en un país, lamentablemente, como el nuestro, en las condiciones que estamos. Esto es A Fondo. Nos encontramos en la próxima. Que tenga la mejor de todas las noches. Sí, ya me estaba carregando. No, porque además tocamos el tema del feminicidio, tocamos el tema de los derechos humanos. Nos faltó. Sí, porque me faltó. ¿Por qué?